Yep. Entonces, bueno, vamos a trabajar en Microsoft Access, ¿no? Entonces, primero chequeemos qué es Microsoft Access, ¿listo? Entonces, Microsoft Access básicamente viene a ser un sistema de gestión de base de datos, tal como les mencionaba, y bueno, y es parte de todas las herramientas de Microsoft 365, ¿no? Como las que ya venimos trabajando previamente, como son Excel y Word. Entonces, básicamente esto utiliza los conceptos de base de datos relacionales, ¿ya? Ya luego les explico más o menos a qué se refieren las bases de datos relacionales, les explico para que lo entiendan mejor. Y bueno, y esto se puede manejar por medio de consultas e informes, ¿no? O sea, es decir, que nosotros tenemos base de datos, que es básicamente una tabla, ¿no? Y podemos obtener ciertas consultas, me refiero a que podemos obtener ciertos campos específicos de la tabla, ¿no? Ya luego visualmente también les voy a indicar para que puedan comprenderlo mejor. Y bueno, y también esto está junto con las otras utilidades de Microsoft Office, ¿no? Como puede ser el Excel o SharePoint o también con Word, porque recuerden que también ya habíamos visto algo así como que superficialmente Access, ¿no? Cuando hicimos el tema de combinar correspondencia, me parece que se llamaba el tema. Entonces ahí habíamos chequeado que nos creamos una lista que nos daba por defecto Word y en base a eso guardábamos y el archivo que nos guardaba era un archivo de Access, ¿no? Es decir, una base de datos. Entonces ahorita sí ya vamos a ahondar un poquito más en a qué se refiere con bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, Buenas tardes, básicamente, Inge. buenas tardes. Ya le pongo en la lista, ya deme un ratito, acabo de explicar esto y le pongo en la listita. Ya, entonces, bueno, una base de datos básicamente permite recopilar una información específica, ¿no? Entonces, esto puede ser seguimiento a pedidos de clientes o puede ser un mantenimiento de alguna colección de cualquier cosa que nosotros tengamos, ¿no? Esto también es bastante útil en almacenes, en bancos, en todo ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, bueno, veamos la definición básica de una base de datos, ¿no? Entonces, básicamente la base de datos es una colección de datos organizada, es decir, bueno, en este caso está organizada en una tabla que nos va a facilitar el acceso y también la consulta para que nosotros podamos obtener ciertos datos específicos de la tabla. Entonces aquí está un ejemplo bastante claro, ¿no? Que puede ser una biblioteca, o sea, que es decir que tiene varios libros, varios géneros. Entonces nosotros mediante este catálogo, entonces específicamente nosotros decimos quiero libros que me den de este género específico o quiero el nombre de este libro. Entonces eso es básicamente una consulta que está guardada en una base de datos, es decir, una tabla que tiene varias opciones, pero que nosotros podemos, mediante lo que aquí se conoce como consultas, nosotros podemos extraer el dato que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, bueno, las bases de datos normalmente antes eran de forma escrita, ¿no? O de forma en papeles, en ese tipo de funciones. Pero ahora, bueno, por el avance tecnológico, ya todo está en un formato electrónico y se obtiene bastante rapidez, ¿no? Porque hoy en este caso ya las búsquedas son bastante rápidas, que se le hace ya en menos de un segundo en cuestiones, ¿no? Se demoraría un poquito más ya cuando trabajamos con miles de datos, pero bueno, eso ya es en cuestiones bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, aquí les planteo ciertos ejemplos de la vida real, normalmente de para qué sirven las bases de datos, ¿no? Entonces, el primero de estos viene a ser básicamente lo que me mencionaba hace un momento, por ejemplo, un catálogo de libros, ¿no? Que se puede guardar en la casa y podemos guardarlo, encontrar el libro, que podemos buscarlo, no sé, según el año según ciertos criterios, ¿no? Puede ser el año en el que se creó, puede ser el nombre del libro, el autor del libro, todo ese tipo de opciones, ¿no? Lo tendríamos guardado en una base de datos electrónica. También podríamos utilizarlo para recetas de cocina, ¿no? No sé, quizá tenemos algunas recetas en un montón de papeles y a veces queremos una receta de algo específico y nos tendríamos que estar buscando uno por uno hasta encontrar la receta que queramos, pero en cambio si es que nosotros tuviéramos estas recetas en una base de datos, simplemente hacemos una búsqueda y en menos de un segundo la receta nos aparecería a nosotros y sería mucho más fácil, ¿no? Entonces también hay otra ayuda que es, por ejemplo, para averías de los vehículos. Esto ya es bastante común en los concesionarios, ¿no? De que a veces
se guardan más o menos como que el estado de los vehículos, de los golpes, de los costes y saber qué tan rentable también puede ser, ¿no? Algo que lógicamente está guardado en una base de datos son nuestras cuentas bancarias, todas nuestras cuentas bancarias, ¿no? De todo lado está guardado en una base de datos, tanto nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros recibos, todo lo que, los movimientos que nosotros hagamos en nuestra cuenta bancaria va a quedar guardada en una base de datos y queda ahí básicamente para siempre, ¿no? Entonces, de igual forma, ya a nivel un poco más personal, en caso de, en la situación de que se tenga un almacén, una base de datos es bastante útil, bastante bueno para llevar un control de almacén, ¿no? Por ejemplo, no sé, entradas y salidas de productos, generar facturas, saber los clientes, los proveedores, todo ese tipo de situaciones también se guardan en una base de datos, ¿no? Para que nosotros quede guardado, porque si no, en un local común y corriente tendríamos como que hacer todo a mano, ¿no? Decir, aquí tengo 12 y cuando me compran dos cosas tendría que borrar ese 12 y poner 10, ¿no? Pero con una base de datos, si se lo arma bien rápidamente, eso se podría actualizar básicamente de forma automática, ¿no? Y de igual forma algo que también está en centros de estudio, más que nada en universidades, ¿no? Porque en colegios también recién están empezando a implementar bases de datos en colegios, donde básicamente se pueden gestionar nombres de alumnos, los profesores, las aulas, las notas que presenten los alumnos, de que cuántas horas tienen que cumplir, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso también es algo bastante útil que se utiliza en los centros educativos, básicamente. Entonces, ya, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta sobre esto, más o menos sobre el concepto de lo que va las bases de datos. Sí, profe. Eh, No, sí está claro. ¿No? Ya, chévere. Entonces, bueno, tal como les mencionaba hace un momento, Sí, está entendible. Disculpe, ingeniero, lo que estamos tratando es sobre la base de datos. ajá, ahorita solamente estamos dando el concepto de qué es una base de datos, nada más. Ah, Ya, entonces, como les mencionaba, ¿no? Decía que la base de datos está organizada en una estructura en específico, ¿no? Y en este caso, para podernos organizar nosotros bien, ¿no? Y de igual forma para poder encontrar los datos, normalmente están organizadas en tablas, ¿no? Entonces, básicamente esta tabla viene a representar ya una base de datos y una tabla también está dividida por campos. Cuando hablo de campos me refiero a las columnas, ¿no? Y cada columna representa una característica específica que nosotros vamos a guardar en la base de datos, ¿no? Entonces por ejemplo, como habíamos trabajado en el Word en combinar correspondencia, ¿no? De que teníamos la tabla y teníamos que el nombre, que apellido, que dirección, que teléfono, todo eso. Entonces, nombre viene a ser un campo, ¿no? Apellido viene a ser otro campo y así sucesivamente, ¿no? Cada columna corresponde a un campo, es decir, que viene a ser un tipo de dato específico, ¿no? Entonces eso nos referimos con el campo y aquí en los campos lo que tenemos que hacer es nosotros darle a qué tipo de campo se refiere, ¿no? Existen varios campos establecidos, como pueden ser el tipo numérico, también puede haber tipo de fecha, tiene que haber tipo de texto. Eso ya cuando trabajemos ya de forma práctica, ahí vamos a ver mejor, porque por ejemplo, aquí todo esto es número, ¿no? Entonces este campo que vendría a mostrarse aquí, vendría a ser un campo número, ¿no? Mientras que este que es nombre y apellido, básicamente es texto, ¿no? De igual forma este de aquí que dice como que fecha de nacimiento, este viene a contar como ser un cambio de fecha, entonces eso también tenemos que aclarar en la base de datos, ¿no? A qué tipo de campo se refiere para que nosotros también después podamos guardar correctamente los datos, ¿ya? Entonces de eso me refiero con campos y registros, ¿ya? O sea, bueno, con campos es básicamente las columnas y cada columna debe tener un tipo de dato al que se va a referir, ¿no? Puede ser número, puede ser texto, puede ser también inclusive una fecha, ¿no? Es básicamente son los más comunes que se utilizan. Entonces, y cada uno de los campos
especifica un dato específico que va a ser ingresado en una fila común que va a representar, esto es lo que se llama un registro, ¿no? Los registros vienen a representarse las filas de la tabla y vienen a contener cierta información específica que se va a guardar en la base de datos, ¿no? Y obviamente en la fila debe ir ordenada según el campo que menciona en la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual está según lo que dice, si es que es el número del empleado, escribimos eso. Tienen que cuadrar básicamente eso, y cuando llenamos todos los datos de todos los campos, eso básicamente viene a ser un registro, ¿no? Toda una fila completa pertenece a una persona, la segunda fila pertenece a otra persona, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno representa un dato diferente, básicamente. Entonces, bueno, eso también hay que tener en claro, ¿no? De que en bases de datos siempre trabajamos a nivel de filas y no más a nivel de columnas. A nivel de columnas simplemente es para agregar otros registros, ¿no? Si quisiéramos agregar otra columna de alguna opción que diga, no sé, por ejemplo, tipo de sangre o algo así, entonces eso sería una columna, pero en la fila tendríamos que también escribir todo eso y agregarle también a la fila el dato que pertenece al número, al tipo de sangre. Ya, entonces, bueno, y respecto a campos y registros, sí está un poco comprendible esto, o me dicen nomás si hay algo que no entiendan. No hay problema, si está todo entendido. Sí, profe. No sé, creo que se basaría a la práctica, creo que ahí sí. No Ya, se le haría una pregunta. ajá, bueno, Porque nomás claro. estoy escuchando así, pero, o sea, yo creo que lo más es la práctica en donde se hace. Ya, listo, no hay problema. Bueno, entonces ahorita voy a indicarles un poco a qué nos referimos con bases de datos relacionales, ¿listo? Entonces, las bases de datos básicamente tienen una forma de tanto para guardar y obtener información que nosotros tengamos. Entonces, bueno, básicamente hay algoritmos, ¿no? Que nos administran las bases de datos. Y uno de estos, para que nosotros podamos guardar la información de forma correcta, está la base de datos relacional. Entonces, cuando hablamos de base de datos relacional, no hablamos ya de una sola tabla, ¿no? Sino hablamos de varias tablas, y estas tablas son básicamente dependientes, ¿no? Es decir, que una tabla que contiene ciertos datos de algo depende de la otra tabla. Entonces, por ejemplo, aquí les planteé esta imagen, que voy a hacer un poco más grandecita para que se pueda notar. Tenemos que cuadrar las relaciones, ¿no? Por ejemplo, esto es como que tuviéramos un almacén básicamente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí ven que tenemos estos dibujos de las flechitas, que digo, de las llaves. Entonces, básicamente esta es la que se viene a denominar el parámetro con el que nosotros vamos a relacionar las tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los clientes, tenemos el de entrega, tenemos datos del automóvil, tenemos datos del registro que se puede leer y datos del empleado, ¿no? Entonces aquí no es que tenemos todos los datos porque hablamos de un almacén grande, ¿no? Que tenemos tanto como clientes, tenemos empleados, tenemos automóviles. Entonces meter eso en una sola tabla es como que no tiene sentido, ¿no? Porque va a ser bastante confuso. Entonces es por eso de que se divide esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una tabla diferente solamente para guardar datos de clientes, otra tabla diferente para guardar solo datos de empleado, lo mismo otra tabla para guardar solo datos de automóvil. Entonces simplemente ya cuando tenemos todo esto, aquí sí se juntaría por ejemplo, aquí en entrega se juntan las características, ¿no? Se junta el ID del cliente y el ID de automóvil. Entonces, por ejemplo, y aquí en esta tabla es donde lo que me refiero a la relación, ¿no? De que me traigo datos tanto de cliente, que viene a ser el ID cliente, y de igual forma en automóvil me traigo el ID del automóvil. A ID me refiero al identificador, ¿no? Por decir al número del cliente o al número del automóvil, y cada uno está asignado a ciertos datos, ¿no? Entonces por eso nos podemos dar cuenta, no sé, por ejemplo, el ID mío es el ID 1, ¿no? Y me guardan todos mis datos. Entonces igual el ID automóvil, digamos que es un Chevrolet Gran Vitara, ¿no? El automóvil 1.
Entonces en entrega, por ejemplo, aquí aparece, ¿no? Y dice que se entrega al cliente uno y al automóvil uno. Entonces automáticamente se sabe que en esta tabla se le entregó al cliente uno y ven los datos del cliente uno, ¿no? Que vendría a ser yo, y ven el ID de automóvil, ven que es el uno, y se darían cuenta de que es un Gran Vitara, ¿no? Entonces básicamente aquí se tiene una forma organizada en una tabla diferente, pero que depende de estas otras tablas, ¿no? Recuperamos tanto información del cliente como información del automóvil, y esto también se guarda en un lugar diferente para tener información específica de la entrega. Eso es básicamente una parte de a qué nos referimos con bases relacionales, ¿no? Y en base relacional toca tener muy en claro esta opción, ¿no? La de la llavecita. La llave es básicamente lo que se le conoce en base de datos como clave principal, se le denomina así, que es básicamente el identificador, ¿no? O sea, como puedo decir yo mi número de cédula o algo así. Entonces es con lo que con lo que este número se diferencia del resto, ¿no? Porque va a ser el empleado uno y va a tener estos datos. Va a tener un nombre, una dirección, un teléfono y todos los que están planteados, ¿no? Y después va a ser el empleado 2 y va a tener otros datos. Entonces, por ejemplo, ahí el jefe, no sé, dice, quiero saber los carros que vendió el empleado 2. Entonces simplemente se pone de esa forma y podemos obtener ese tipo de datos, ¿no? O saber qué automóvil compró el cliente número 3, ¿no? Entonces son identificadores y básicamente con este es los que nos relacionamos, ¿no? Siempre el que está colocado en la llave es el identificador, siempre tiene que ser así, ¿no? Porque si es que ponemos con nombre no va a tener sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me llamo Edwin, pero de todos los empleados también puede haber otro Edwin, ¿no? Entonces se confunde, no podemos obtener bien los datos que quisiéramos obtener, ¿no? Pero en cambio, y de empleado, siempre todas las claves principales son únicas, ¿no? O sea, no se pueden repetir, y de eso el mismo programa también se encarga de eso, ¿no? Si es que ponemos un ID, una clave principal repetida, no nos va a permitir porque va a causar un problema, ¿no? Porque si es que queremos, no pueden estar con el mismo número porque cada uno va a representar ciertos datos, ¿no? Entonces no, siempre el uno va a representar eso, siempre el 2 va a representar otro tipo de datos y así sucesivamente, ¿no? Por eso normalmente siempre el ID, o sea, el identificador, va a ser la clave principal en la que nos vamos a basar. Y cabe recalcar que tiene que ser única, ¿no? Que no se puede repetir porque cada ID pertenece a un conjunto de datos y por lo tanto no se pueden repetir, ¿no? Porque tal como les mencionaba, ¿no? Si pusiéramos ID a otro tipo de característica como apellido materno o apellido paterno, entonces no, si es que digo quiero los datos digamos, o sea, mi apellido es Hernández, ¿no? Digamos quiero los datos de Hernández, entonces van a salir varios datos, ¿no? Pero en cambio digo que si es que quiero los datos del empleado uno, entonces ahí básicamente solamente saldrían mis datos, ¿no? Entonces básicamente para eso sirve también cuadrar, tener muy en claro para qué sirve la clave principal, y también tener muy en cuenta de que siempre tiene que ser única. Y básicamente esa es la parte inicial de lo que vendría a ser una base de datos. No sé si es que hasta ahí tenemos alguna pregunta extra por ahí. No sé si me preguntan sobre la clave principal, ahí quizá eso también puede ser un poco confuso en un principio. A ver si por ahí quieren que les repita algo, que les aclare algo. Profe, ¿pero qué es la clave principal? ¿Para qué sirve? Es básicamente para relacionar las tablas, ¿no? O sea, tal como les mencionaba, o sea, aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de los clientes y la tabla del automóvil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al cliente número uno le doy todos estos datos, ¿no? Y de igual forma al automóvil número uno le doy todos estos datos. Y por ejemplo, aquí tengo otra tabla que se llama ID entrega.
Entonces, que es básicamente a qué la entrega le hago a qué cliente y a qué automóvil, ¿no? Entonces, legalmente, si es que no tuviéramos relacionado, tendríamos que estar buscando ingresar nuevamente todos los datos, ¿no? Por ejemplo, digo, yo le entrego al cliente que se llama Edwin Hernández, que vive en tal lugar, en el teléfono tal, y está comprando el automóvil este modelo, que tiene este defecto, que tiene esta placa. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Mientras que en cambio aquí simplemente si es que nos traemos que ya tenemos guardado en un lugar diferente el ID cliente, que nos identificamos un cliente en específico y un ID automóvil que identifica un automóvil específico con todo el resto de características, entonces simplemente aquí se pone que se le entrega al cliente uno y el automóvil uno. Entonces ya como que internamente se sabe que el cliente uno tiene todos estos datos y el automóvil uno también tiene todos estos datos. Y no es necesario meter en entrega todos los datos, tanto de cliente como de automóvil, sino que ya cada uno está por separado y identificado en tablas diferentes, ¿no? Entonces aquí también es como que nos damos cuenta a quién nos referimos, ¿no? Porque aquí ponemos el cliente, el ID del cliente y sabemos a qué datos, con qué datos nos estamos trabajando. Lo mismo con el automóvil, ¿no? El ID del automóvil sabemos con qué datos tiene el automóvil. Es básicamente con eso, ¿no? Para que otras tablas de la base de datos también se puedan dar cuenta de los datos que tienen adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el ID es el principal y adentro tiene todos estos datos. Aquí en automóvil es el principal y tiene todos estos datos. Entonces, básicamente con eso nos damos cuenta de los datos que tienen internamente sin tener que escribir en una nueva tabla todo esto, ¿no? Sin necesidad de escribir tanto los campos de cliente como los campos de automóvil, sino que simplemente se los llama por el ID y ya sabemos tanto a qué cliente como a qué automóvil nos estamos refiriendo. Entonces, no sé si ahí está un poco más clara la idea de la, de la clave principal. Profe, se le escucha medio recortado. Sí, sí, ahorita se me colgó un poquito. Pero ahí anteriormente José Luis sí me escuchó ahí lo que le estaba diciendo. Sí, profe. Bueno, lo que básicamente le entendí yo es como una base de datos, bueno, un sistema como para ingresar mercadería de un almacén. Es decir, Ajá, para que todo esté registrado bajo un código y para que, por ejemplo, llegue a pedir un cliente y usted le dice, necesito este repuesto, le sabe, escribe el código y le sale. ¿Cuántos ajá, tiene? ¿Qué precio? Pues, con el descuento creo que le sale eso. claro, exactamente, ajá. O sea, es como decir que cada ID está vinculado también a varios otros datos, ¿no? O sea, en este caso, Claro, y cada cliente tiene su código también ya. claro, ajá, es básicamente para eso. Y entonces ahí se relaciona en un solo lugar, ¿no? Y nos identificamos, es básicamente como nuestro número de cédula, ¿no? Pero podemos darle para diferentes productos. Ya. Entonces, por Esto ejemplo, esto de las tablas, sáqueme de esa duda. Esto de la tabla es la parte de atrás del Access. como la parte de atrás, no entiendo. O sea, donde se hace toda la información y de ahí en el Access solo se va buscando, o sea, en el sistema ya. O sea, bueno, mejor dicho, la tabla sería la parte principal, mejor dicho, porque de ahí la Eso, parte, eso. Ujú, ujú. porque de ahí lo que está detrás, o sea, ya básicamente vienen a ser, o sea, lo que se llaman las consultas, ¿no? Eso ya, bueno, ya les Eso, voy a, ya les voy a eso es explicar lo en un que. ratito. Ajá, ya, Eso, ya. eso vendría a ser. Bueno, aquí les Pero indico más o nosotros en el menos. Access vamos creando, profe, ¿Cómo? una pregunta. Nosotros en el Access vamos creando de acuerdo a nuestras necesidades. Claro, ajá, o sea, ahí tendríamos que ver dependiendo a lo que ponemos, ¿no? Según los casos que necesitemos, ¿no? Tal como les indicaba en esa diapositiva, que podemos inclusive meter, no sé, recetas de cocina, podemos meter libros, ese tipo de cosas, ¿no? Claro que inicialmente tendríamos que hacerlo manualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero meter una base de libros, ¿no? Tendría que crear los campos, que recuerden que eran las columnas, sería un campo de autor, un campo de fecha, un campo de nombre del libro, ese tipo de situaciones, ¿no?
Pero ya luego que esté todo guardado, ya simplemente cogemos y buscamos en nuestra computadora, ponemos quiero un libro de, no sé, de Cortázar o algo así, y ya rapidito de todos los datos que tenemos guardados nos encuentra el dato específico, ¿no? Pero ahí, claro, y tendríamos que crear los campos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Ahí les puse los ejemplos básicos de, no sé, un almacén de automóviles en este caso, ¿no? Ahorita les voy a indicar, ya esta es una base de datos real, que es más o menos para gestionar los gastos de una familia, básicamente, ¿no? Entonces aquí también podemos ver la relación de cómo trabajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta opción tengo, ahí sí, así hizo zoom, ya. Por ejemplo, aquí están creadas ciertas tablas, ¿no? Por ejemplo, empieza con se relaciona, ¿no? Que dice que el tipo de familiar y se relaciona con la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tipo de familiar, está como siempre, el identificador y está una descripción, ¿no? Digamos que el tipo de familiar puede ser que yo soy madre, soy padre, soy hijo, soy hermano, lo que sea, ¿no? Entonces, de esto de aquí tenemos el identificador, ¿no? Y aquí vemos que el que dice tipo familiar está aquí y también se junta y aparece en la tabla de ID persona, porque según esta flechita es la que nos dice que está en forma de relación, ¿no? Entonces, básicamente es decir, de que también el tipo de familiar va a aparecer en la persona, ¿no? Entonces, esto está creado en una base de datos diferente, ¿no? O sea, no en una base de datos, en una tabla diferente. Entonces, en la tabla ponemos que el familiar número 1 va a ser padre, el ID familiar número 2 va a ser madre. Entonces, por ejemplo, aquí en persona, si yo le registro a mi mamá, entonces en ID tipo familiar vendría a ser el ID que pertenece a madre, ¿no? En este caso decimos que madre era 2, entonces cuando llega al campo ID tipo familiar, entonces vendría a ser 2, ¿no? Porque estoy guardando los datos de mi madre. Y básicamente así no tendría que estar escribiendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Igual forma aquí con gastos, ¿no? Básicamente una persona realiza varios gastos. Ruido. En este caso, una persona realiza varios gastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de igual forma tenemos el ID persona que está aquí, que está creado como, bueno, aquí se peca, que es básicamente la notación en inglés de, ¿cómo? Hay un ruido, no sé si sea donde usted o otro compañero de pronto. No, no sé, o sea, mejor cuando prende el micrófono ahí se escuchó un ruido. No sé si los demás me escuchan bien. ¿Se lo escucha bien, profesor? Yo sí, profe, lo escucho perfectamente. Ya, entonces, no sé, ahí Rocío quizá le puede ahí reiniciar el audio a ver qué pasó, porque no. Sí se escucha. Ya le miro, profe. Ya, bueno, entonces, de igual forma, ¿no? Les decía que hablando de gastos, ¿no? Es que una persona realiza varios gastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el ID de la persona y vemos que aquí en gasto también nos traemos el ID de la persona, ¿no? Que es básicamente tal como les mostraba, ¿no? O sea, de que aquí depende, esta tabla de aquí depende de la que está relacionada, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Gastos depende también de la persona que lo realice. Entonces, por ejemplo, yo me guardo como el ID 1, ¿no? Y tengo todos mis datos, incluyendo también el del tipo de familiar, ¿no? Y aquí de igual forma, cuando yo realice un gasto, entonces para que la tabla de gastos sepa de que cuál persona hizo el gasto, entonces también se basa en el ID en el ID de la persona, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, dice que el ID de la persona es igual a 1, entonces en la base de datos, si es que se busca en persona cuál es el usuario, la persona número 1, entonces aquí en gastos dice, Edwin fue el que hizo el gasto. Lo mismo si igual la otra persona número 2 que se llama, no sé, Juanito, ¿no? Entonces, de igual forma, si está en gastos, en el ID de persona dice que el ID de persona es número 2, entonces en gastos ya nos vamos a dar cuenta de que ese gasto lo hizo Juanito, ¿no? Porque en persona su identificador viene a ser el número 2. Es básicamente, a eso también nos sirven las claves principales, ¿no? No sé si ahí también ya se aclaró un poco más la
la utilidad. Esta ya es una base de datos ya prácticamente real, ¿no? Esto usé ya para un programa que hice yo para controlar gastos en mi casa, básicamente. Entonces, esto ya es algo útil, de hecho. Entonces, esto también puede ser una opción de base de datos, que por ejemplo aquí están con los tipos de gasto que se realizan, ¿no? Para que son normalmente los que se usan para sacar el impuesto a la renta, que son alimentación, salud, vivienda, todo ese tipo de situaciones. Entonces con eso también podríamos guardar en el gasto y tener un mayor control, ¿no? Y de igual forma con el ID del tipo de gasto nos basamos aquí, ¿no? Creamos igual el ID con el identificador del tipo de gasto, decimos que el gasto número uno viene a ser vivienda, ¿no? Aquí tiene su máximo deducible y el gasto máximo. Entonces, digamos que no sé, que aquí tenemos igual los datos normales, ¿no? Entonces, de igual forma, cuando ya hago un gasto, también está el ID del tipo de gasto. Entonces, por ejemplo, en ID del tipo de gasto, igual aparecería simplemente el identificador, ¿no? Digamos que está el tipo de gasto número 3. Entonces, ahí no tiene que estar aquí específicamente el tipo de gasto con todas las características, ¿no? Sino que aquí simplemente sabemos que si es que hice el gasto número 3, digamos que es un gasto de alimentación. Y alimentación tiene todo este tipo de, el máximo deducible, el gasto máximo y todo ese tipo de situaciones. Entonces así básicamente se organizan las claves principales de una base de datos, ¿no? Porque una tabla depende de la otra y se crea en una tabla general, se puede obtener datos específicos sin la necesidad de hacer una tabla bien grande con varios datos, sino que simplemente nos traemos el ID y cada ID es como que nos representa otros datos diferentes, ¿no? Como puede ser el de persona, como puede ser el tipo de gasto, y cada uno tiene diferentes datos, pero todo está visto en una sola tabla con el ID, ¿no? Entonces nosotros queremos saber las personas que han gastado, entonces simplemente obtenemos el ID y ya nos devuelven los nombres, pero estos nombres obtienen de la diferente tabla que viene a ser de persona. Entonces, no sé si hasta ahí estamos más claros. No sé si ya la parte de claves principales ya me comprendieron un poco mejor o si ya estaba todo claro antes mismo. Ya un poco mejor, profe. Yo creo que con la práctica, profe. Ya, listo. A ver, ya ahorita vamos a empezar ya con la práctica. ¿Quién había ingresado en estos recién nomás? Sandra y Jonathan, si me confirman si es que tienen access, no hay ningún problema con el access. Buenas tardes. Access, no tengo tanto conocimiento sobre Access, pero es un programa como Excel. O sea, si le puede chequear ahí, o sea, si le busca ahí en la lupita, o sea, si es que tiene access, o sea, el ACCESS, a ver si es que le puede abrir este programa sin ningún problema. Es lo mismo, Jonathan, a ver si me puede confirmar si es que tiene access. A ver, aquí ingreso, les pongo también en la lista los que ingresaron. Yep. A ver, entonces ahí Jonathan, Sandra, me confirma si es que tenemos access. Así, se escribe así, ¿no? ACCESS. Inge, sí, pero como yo no he usado ese programa, no sé, pero no me habla, que no puedo usarlo. No entiendo por qué. ¿Cómo me dijo su Sí, solo que no conozco. O sea, No, yo sí tengo access, pero lo que pasa es que no tengo, no, que no no, puedo sí, usarlo, ¿sabes? claro, claro. O sea, aquí vamos a trabajar desde cero igual, no hay problema. Solamente quería comprobar si es que tenemos el programa nomás. Ah, ok, listo. Ya, chévere. Entonces, bueno, empecemos con creando una base de datos, ¿no? Entonces, básicamente vamos todos abriendo el Access. Supongo que todos tenemos abierto el Access. A ver si le podemos ya. Me confirman ahí.
Si es que ya tenemos todos el Access. Sí. Ya, chévere. Entonces, bueno, no sé si la mayoría lo tiene como así, pero igual buscamos la opción que diga el de base de datos en blanco, ¿no? También nos da ciertas, tanto en Excel como en Word, ¿no? Nos devuelve ciertas plantillas que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí está la de lista de alumnos, de crear una base de datos de nuestros contactos, un inventario doméstico, es decir, con artículos de nuestra casa, o crear un inventario de eventos. También tenemos plantillas como en toda aplicación de Office, ¿no? Como existía tanto en Excel como en Word. Pero aquí igual vamos a utilizar crearnos una base de datos desde cero, básicamente. Entonces igual aquí damos clic en base de datos en blanco. Entonces, y aquí obviamente nos tiene que pedir un nombre. No sé si es que a mí no sé por qué se me abrió directamente, pero normalmente suele pedir un nombre. Ahí está, ajá. Le damos clic aquí y aquí aparece este cuadro que dice un nombre, ¿no? Ahí le podemos dar el nombre que nosotros queramos, ¿no? No sé, pongamos practicando, no sé, algo así, ¿no? Y simplemente le damos en crear y ya nos va a aparecer ya por defecto tanto lo que dice tabla 1 y estas dos opciones que dice tanto ID como haga clic para agregar ya. Entonces le damos clic en documento en blanco, le damos un nombre cualquiera para que se nos cree el nombre ya de la base con la que vamos a trabajar, y ya se nos va a abrir la tabla por defecto, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos. Sí, profe. Ya, chévere. Déjeme abrir esto de aquí. A ver, a ver. Ya, entonces, bueno, básicamente ahí nos crea la tablita por defecto, ¿no? Que viene a ser la tabla en la que podemos ir agregando los diversos campos que nosotros podemos mantener de igual forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí creémonos tenemos opciones básicas, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí en tabla, le damos un clic derecho aquí, tenemos las opciones de guardar, las de cerrar, y las que nos interesan en este caso vienen a ser la de vista diseño y vista de hoja de datos, ¿listo? Entonces, si le damos clic derecho, nos aparecen estas dos opciones, ¿no? Entonces, hablamos de vista de hoja de datos, es en la que estamos ahorita, que es en la que nosotros podríamos llenar los datos, ¿no? Pero simplemente tenemos el ID, que es básicamente no es nada, ¿no? Entonces nosotros mismos manualmente tendríamos que ir agregando los campos que queremos en nuestra base de datos, ¿no? Y para ir agregando los datos tenemos que entrar a la vista de diseño. Entonces damos el clic derecho, vista diseño, y inicialmente tenemos que darle un nombre a la tabla, ¿no? En este caso simplemente, por ejemplo, vamos a trabajar con datos personales, ¿ya? Entonces igual escribimos el nombre de la tabla, datos personales, aceptar, y nos aparece esta nueva vista, ¿no? Que es básicamente que nos aparece una especie como de celdas, muy, muy similar a lo que teníamos en Excel, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos ahí. Y se disculpa, ¿será que podría repetir? Ya tenemos abierta la base de datos, hasta ahí estamos. Este es, no, lo que pasa es que la opción de diseño, o sea, para crear lo que usted hizo, no me sale esa opción. No, o sea, dándole clic derecho y vista diseño, ¿no? en el Sí, nombre de claro, la tabla. por eso le digo que no me Eh, si, sale. si no le aparece de esa forma, entonces aquí en la pestaña de diseño, aquí donde dice ver, si le puede también le da clic ahí y ahí también aparece la opción de vista de diseño. ¿Y cómo que le guardamos?
¿Cualquier nombre o? Claro, o sea, bueno, vendría a ser lo que vamos el nombre de la tabla de lo que vamos a trabajar, ¿no? En este caso le puse datos personales porque vamos a hacer una tablita de eso, ¿no? De ahí tendría que llamarse igual según, ya en casos reales, igual dependiendo de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Tal como les mostraba hace un rato, puede llamarse tipos de gastos, otro se llama persona. Entonces eso siempre, ¿no? Porque dejarle como tabla 1 es como que no nos vamos a dar cuenta de qué se trata, ¿no? Siempre hay que darle un nombre que identifique igual con qué vamos a trabajar. Entonces, no sé si ahí ya estamos todos en la vista de diseño. Listo, Inge. Ya, chévere. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La, aquí cada campo también tiene su tipo de dato específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como les decía, el identificador, ¿no? Y aquí está ya marcado por defecto, el identificador está como clave principal, ¿no? Si quisiéramos le podríamos quitar y asignar a otro, pero aquí por defecto siempre el ID va a estar como el identificador, ¿no? Entonces, y aquí tenemos el tipo de datos y es una lista desplegable y aquí nos aparece todos los tipos de datos a los que le podemos asignar a este campo, ¿no? Entonces, el que viene por defecto viene a ser el de autonumeración, que es básicamente es un número, o sea que ni siquiera hay que escribirlo, ¿no? Que simplemente ya escribimos los datos y automáticamente el ID se pone 1. Y de ahí cuando seguimos en el siguiente dato, igual automáticamente se pone el número 2 y así sucesivamente, ¿no? Igual tenemos otro tipo de tipos de datos. Tal como les mencionaba, los más comunes son los de texto y otros también son los de número, ¿no? Tenemos el de texto corto, que tal como dice es para una cantidad de texto bastante pequeña, igual en texto largo, ya cuando escribimos, no sé, en caso de que se escriba la descripción de un producto, ¿no? Que tiene bastantes palabras, ese tipo de situaciones. De igual forma está el número, que esto normalmente es números bastante normales. Aquí número grande ya no es tan común, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, ahí hablaríamos de almacenes ya súper grandes, ¿no? Que tienen miles de millones de existencias, ¿no? Es decir, no sé, el super maxi, por decir así, o sea, es decir, cuánto número de detergentes tengo en la bodega, ¿no? Entonces ahí sí se necesitaría un número grande porque hablaríamos de cientos de miles, ¿no? Entonces, de igual forma, aquí tenemos otro tipo de los que les mencionaba, el de la fecha. También puede ser el de moneda, el de calculado, que ya lo vamos a ver luego. Y bueno, estos son los más comunes, ¿no? Y en este caso le podemos dejar como autonumeración. De igual forma, los IDs también pueden ser de texto, ¿no? Por ejemplo, los IDs que también hay en los supermercados, ¿no? Por ejemplo, de que el código de barras, básicamente, ¿no? De que también es una combinación de letras con números, entonces eso viene a ser igual un texto, ¿no? O sea, los IDs tampoco no siempre tienen que ser números, ¿no? También pueden ser letras o solo letras o números mezclados, ¿no? Como es en el supermercado, ¿no? Por ejemplo, el mismo detergente tiene el código A00 no sé qué, ¿no? Entonces eso también es un identificador porque igual aunque tiene letras y números mezclados, también es algo único, ¿no? Tampoco se va a repetir en otro producto exactamente el mismo código, ¿listo? Entonces, bueno, aquí para asignar los campos los asignamos para abajo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando me refiero a campos, recuerden que hablamos en columnas, ¿no? Claro que aquí no lo vamos asignando en forma de columnas, sino que lo asignamos en forma de filas, pero hay que recordar que aquí en la parte de vista diseño estamos trabajando en los campos, ¿no? O sea, vamos a agregar los campos que va a tener nuestra base de datos. Entonces, como estamos trabajando con datos personales, entonces pongamos los datos comunes que tienen las personas, ¿no? Entonces viene a ser el nombre y siempre hay que ponerle un tipo de dato, ¿no? Aquí por defecto nos pone el texto corto, lo podemos dejar así, no hay problema, porque simplemente es el nombre. Igual tenemos en apellido, escribimos el dato apellido y de igual forma le damos clic aquí para que nos aparezca el texto corto, ¿no? Siempre tiene que tener un tipo de dato porque si lo dejamos en blanco no se va a dar cuenta de qué se trata, ¿no? Entonces aquí seguimos con el nombre del otro campo que podemos agregar, que puede ser la cédula.
Y de igual forma aquí le ponemos aquí en cédula. Y como hablamos de cédula son números, entonces tendríamos que buscar el campo de número, ¿no? Y como son bastantes números, en este caso pongámosle como número grande ya, para que no tengamos ningún problema. Lo mismo, igual pongamos un último campo que se llame, en este caso pongámosle que se llame teléfono y pongamos de que igual es un número, ¿no? Entonces ahí básicamente quedaría, esto sería la parte de la creación de los campos básicamente, ¿no? O sea, me refiero a que estas son las columnas que va a tener nuestra base de datos, ¿no? Va a tener el nombre, el apellido, cédula, el teléfono y como siempre va a tener el identificador, ¿no? Entonces, y obviamente tenemos que darle a un tipo de dato dependiendo de qué se va a tratar el campo con el que estamos trabajando, ¿no? Si es que es teléfono, va a ser número, ¿no? Le podríamos también poner texto, pero no va a ser tan bueno cuando hagamos las consultas, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con cédula y de igual forma apellido, nombre, tampoco le podríamos poner como en formato de número, ¿no? Porque tampoco va a ser algo bueno, ¿no? Porque obviamente no vamos a poder meter un apellido o un nombre con números, ¿no? Entonces siempre también hay que tener en cuenta de que el tipo de dato tiene que ser de acuerdo al nombre del campo, ¿no? Saber a qué el campo, qué tipo de datos son los que va a recibir, los que se van a ingresar, y en base a eso también colocamos el tipo de dato. Porque de igual forma también podríamos agregar el campo de fecha de nacimiento, y en este caso en fecha de nacimiento tendríamos que colocar que es el campo fecha, listo. Entonces, no sé si hasta ahí con estos campos ingresados estamos ahí. Sí, ya. Ya, chévere. Los demás, alguien más que me confirme. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, igual, ¿no? Ya cuando tenemos creado todo esto, le damos clic derecho, le ponemos en guardar. Entonces, bueno, aquí nos aparece, a veces si es que aparece este tipo de mensajes, simplemente hay que ponerle sí. Y de ahí cuando tenemos guardado eso, ahí tendríamos que volver a la pestaña de datos, ¿no? Entonces podríamos hacerlo de las dos formas, ¿no? Clic derecho, vista de hoja de datos, o también podemos irnos a ver y vista de hoja de datos, ¿no? Y automáticamente nos vamos a la parte en la que estábamos como que inicialmente, pero recuerden que antes nos aparecía simplemente como que el ID, ¿no? Pero ahora ya agregamos los nuevos campos que va a tener la base de datos, entonces ya nos aparece todo lo que hemos ingresado, ¿no? El ID, el nombre, el apellido, cédula, teléfono, fecha de nacimiento. Entonces ahora sí ya nos aparece todos los datos que ingresamos en la vista de diseño, ya va a ser parte de nuestra tabla en formato de columna. ¿Qué partecita? Esa parte que no vi donde para que salga eso. Ah, listo, estábamos aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hacíamos era en el nombre de la tabla, le damos clic derecho, le poníamos en guardar. Si es que nos salía un mensaje, simplemente le poníamos en sí. Y una vez que estaba guardada, podíamos darle clic derecho y nos íbamos a la vista de hoja de datos. O también, si es que no teníamos, nos íbamos a ver y también vista de hoja de datos. Y de ahí ya nos aparecía de esta forma, ¿no? Gracias, profe. Ya, chévere. Los demás volvimos a la vista de hoja de datos. Sí, Ya, chévere. Los demás me confirman. Yo sí, profe, ya estoy ahí. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los que nosotros hemos agregado, ¿no? Ya que igual podemos ir moviendo los tamaños de las columnitas, igual que como era en Excel, ¿no? Simplemente lo hacemos más grande, más pequeños. De igual forma le podremos hacer más anchos si es que quisiéramos, ¿no? Igual esto trabaja casi igual que Excel, ¿listo? Esto podríamos irlo trabajando de forma con el mouse, ¿no? Podríamos ir yendo uno por uno y llenando los datos, ¿no? Pero aquí es
para moverse más rápido con los datos es más útil utilizar la tecla del tab, ¿no? Que es básicamente o sea, en mi caso es la tecla que está encima del block Mayos, entonces es como que dos flechitas cruzadas, entonces ahí es que le damos tick, vemos como que vamos ahí corriendo por las columnas rápidamente, ¿no? Con la tecla del tab, entonces ahí me confirman si es que sí les funciona la tecla del tab. O sea, no sé si todos lo tengan similar. Me parece que sí, en la mayoría de compus está ahí, ¿no? Está la tecla encima del block Mayus, ese es el tab, ¿no? Y así podemos ir recorriendo rápidamente las columnitas. Sí, todos tenemos el tab sin problema. Encontramos, sí. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, con el tab es lo que vamos, ya. Con el tab es lo que nos vamos a ir moviendo por las columnas, ¿no? Entonces, tal como antes habíamos hecho alguna vez en Word, la idea es ir llenando los datos, ¿no? Dependiendo de los campos que nosotros tengamos. Entonces, de igual forma, yo lleno con mis datos, ¿no? Y de igual forma aquí, si por ejemplo, recuerden que cédula estaba en formato de número, ¿no? Entonces, por ejemplo, al rato que si es que yo pongo la A, cuando yo quiera guardar, no me va a permitir porque es un dato no permitido, ¿no? Inclusive por eso es que también nos pone por defecto el 0 para indicarnos que tenemos que ingresar un número en ese caso, ¿no? Entonces, igual ahí metemos ahí un número de cédula cualquiera, igual un teléfono como cualquiera. Y aquí en fecha de nacimiento, como también lo establecimos como campo de fecha, aquí nos aparece este botoncito de aquí que podemos navegar por el calendario, ¿no? Claro que aquí tendríamos que buscar la fecha en la que nosotros nacimos, ¿no? Entonces simplemente sería ahí marcarle mejor así, ¿no? O sea, escogemos una fecha cualquiera y de ahí le vamos cambiando. Y está en formato día, mes, año, ¿no? O si no, para no estar ahí planteando tanto, simplemente le damos clic y escogemos una fecha cualquiera, no hay problema, ¿no? Simplemente para tenerle guardadita y no hay ningún inconveniente. Entonces da igual si es que desean, la pueden ir llenando, ¿no? Entonces igual vamos avanzando con la tecla de Tab, ¿no? Si es que llegamos a la fecha de nacimiento y vamos en Tab, vemos que nos salta al siguiente, ¿no? Y se dan cuenta de que en ID ni siquiera escribí nada, ¿no? Sino que simplemente empecé a escribir en nombre con el nombre y ya una vez que escribí el nombre, ya como le habíamos puesto un campo de autonumeración, ya automáticamente aparece, ya se crea el 2, ¿no? Entonces lo mismo, ahí ingresamos los datos cualquiera, dependiendo de lo que trabaje. Y de igual forma la fecha, ¿no? Eso es lo que... Y aquí podemos también ir agregando más campos si es que quisiéramos, ¿no? Podríamos volver a la vista de diseño y agregar nuevas columnas, pero también estaríamos obligados a agregar nuevas filas, ¿no? Entonces igual siempre la tablita hay que estar pendiente de guardarle, ¿no? Una vez que tengamos igual agregados los datos, igual como hicimos anteriormente, ¿no? Clic derecho, le damos en guardar para saber que los datos que hemos ingresado también ya quedan guardados en la tabla, ¿listo? Entonces, agreguemos un dato más ya, simplemente para probar el de eliminación y el de copia ya. Entonces, agreguen un campo más ahí, invéntense o pongan su nombre, lo que ustedes quieran. Y ya, denme un minutito, voy a traerme un vasito de agua, listo.
Listo, ya nos creamos el tercer datito. Ya tenemos el tercer dato creado. Sí, yo le puse la dirección, profe, y le puse texto largo. Ya, chévere. Entonces, bueno, de igual forma, ¿no? Tal como les mencionaba, igual si es que hay textos largos, le podemos ir moviendo con este tipo de, con esta flechita, ¿no? Le podemos ir agrandando el ancho el largo de las celdas, mejor dicho. De igual forma, el ancho le podemos modificar aquí. Y también podríamos eliminar ciertos archivos de aquí inicialmente en caso de que a nosotros nos cause conflicto, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí en este me equivoqué en algo. Aquí tocaría, aquí, si le damos de aquí, podríamos borrar la fila completa, ¿no? Entonces igual sería como que clic derecho y le podemos dar clic aquí en eliminar registro. Y simplemente ahí se borraría todo el primer registro, ¿no? Nos da un mensaje de advertencia y así lo podríamos también eliminar en caso de que algún registro en el momento en el que estamos escribiendo no nos guste, ¿no? Ya luego también les voy a enseñar la eliminación, una eliminación diferente, pero eso ya es cuando es más útil cuando tengamos bastantes datos, ¿no? En este caso, como solo tenemos 3 columnitas, entonces lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Entonces, de igual forma, Una pregunta, para esta opción, la que dice haga clic para agregar, ahí se pueden agregar diferentes ítems. claro, ajá, o sea, aquí podríamos darle, si le damos aquí, tendríamos que igual escoger las dos opciones, ¿no? Tendríamos que darle un tipo un tipo de dato que nosotros queramos De y de ahí le acuerdo a lo damos que uno. sea. Ajá, claro. O sea, es lo mismo, ¿no? Lo podemos hacer así. Claro que es más rápido hacerlo en el otro cuando agregamos más datos, ¿no? Porque si no aquí tendríamos que ir haciendo uno por uno. Entonces es más rápido por eso hacerlo en vista de diseño. Ya en este caso ya es en situaciones especiales que ya cuando esté igual todo creado, nosotros queramos aumentar una fila extra. Pero ahí normalmente es más útil hacerlo en la vista de diseño igual. Ok. Ya, de igual forma también no podríamos copiarnos la celda en caso de que nosotros queramos, ¿no? Entonces igual podríamos marcar toda esta celda, le podríamos poner en copiar y aquí nos iríamos al otro y podríamos ponerle en pegar, ¿no? Y de igual forma como vemos que es autonumeración, le habíamos copiado con el 2, ¿no? Como está en formato autonumeración, automáticamente les mencionaba que el identificador, porque recuerden que estaba con la llave, como clave principal, les decía que no se puede repetir, ¿no? Y aquí el mismo programa ya nos ayuda para que no cause el conflicto de repetición, ¿no? Y automáticamente se crea con el ID número 4. Entonces igual, ¿no? Simplemente marcaríamos en caso de que nosotros queramos copiar algún dato específico, ¿no? Y después solo queramos cambiar algo común y corriente, ¿no? No sé, quizá el teléfono, ¿no? Es la persona que cambió de teléfono, entonces aquí ingresaríamos otro teléfono, entonces básicamente para eso nos funciona, ¿no? Podríamos también copiar y de igual forma siempre clic derecho y guardar, ¿no? Para que todos los datos que tenemos agregados nos quede marcado en la base de datos, ¿listo? Entonces no sé si estamos hasta ahí. Me confirman si llegamos hasta ahí. ¿Estamos todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta extra que tengan por ahí? Profe, disculpe, ¿a dónde dijo que era para eliminar? Estaba llenando datos, pero no lo puse atención. Una vez que marcamos toda la columna, le damos clic derecho y aquí nos aparece la opción que dice eliminar registro. Ese es para eliminar. Y de ahí lo mismo, si es que queríamos copiar, es lo mismo, ¿no? Marcamos la columna que queremos, clic derecho, le podríamos poner copiar y de ahí nos vamos a la parte donde nos sale de registro nuevo y ahí le pegaríamos, ¿no? Clic derecho, pegar, o también control C, control V, ¿no?
Ya listo, Ah, es gracias. similar al Excel, ¿no? Ajá, en esta parte sí es bastante similar al Excel, ajá. Claro que esto ya queda como base de datos y aquí sí ya tiene varias opciones más, pero inicialmente sí, claro, es similar al Excel. De ahí después ya vamos a ver ya cuál es el cambio que sucede, ¿no? Entonces todos ya tenemos todo esto guardado, todo listo. Entonces, bueno, aquí les indico así rápidamente, o sea, por ejemplo, aquí tenemos nuevas opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos crear diferentes tablas dentro de la misma base de datos, ¿no? También tenemos las consultas, podemos diseñar una tabla desde cero, diseñar un formulario. Entonces, bueno, igual simplemente para crear una tabla nueva, nos iríamos igual a la pestaña de crear y aquí encontramos el apartado de tabla, ¿no? Y automáticamente nos crea una tabla diferente y tendríamos que repetir el proceso que nosotros hicimos con el de persona, ¿no? O sea, igual tendríamos que volver guardarle, ir a vista diseño y de ahí agregar los nuevos campos, ¿no? Y todas las tablas estarían dentro de una sola base de datos ya. Entonces, pero ya para trabajar con eso, vamos a trabajar ya con algo que luego podamos utilizar y también podamos relacionar, ¿listo? Entonces, quedemos hasta que guardemos la tabla de datos personales. Simplemente era para indicarles cómo podíamos trabajar con eliminación y con agregar tanto los campos como datos a una tabla, ¿listo? Entonces ahora vámonos igual a archivo y creémonos una nueva base de datos en blanco, ¿listo? En este caso vamos a trabajar en una especie en el caso de que sea un almacén, ¿no? Entonces pongámosle el nombre de almacén y nos creamos la nueva base de datos, ¿no? Archivo, base de datos en blanco y en el nombre le ponemos que sea almacén y nos creamos la basecita, ¿listo? Entonces aquí si no les podría igual pasar siempre el archivo porque a veces hay problema de conflicto con las versiones, entonces es mejor igual que cada uno trabajemos desde cero, ¿no? No hay ningún problema, igual mejor así porque también vamos ahí aprendiendo un poco más de cómo va la situación, ¿listo? Entonces no sé si me confirman que ya todos tenemos creada la nueva base de datos. Sí, profe. Sí, profe, ya tengo. Ya, chévere. Entonces, bueno, esta base de datos creémonos tres tablitas, ya. Primero nos creamos la tabla y luego les metemos los campos, listo. Entonces, igual le damos en clic derecho, guardar, y le vamos poniendo los nombres, ¿no? La primera se va a llamar productos. Escribimos el nombre, le damos enter o aceptar y se nos crea, ¿no? Y de ahí ya creémonos una nueva tablita, tal como les había dicho hace un momentito. Nos íbamos a la pestaña de crear, nos íbamos a tabla y de ahí nos creamos y para lo mismo, ¿no? Clic derecho, le ponemos en guardar y en este caso esta tablita se va a llamar facturar, listo. Y lo mismo, ¿no? Y nos creamos una tercera tabla, igual nos vamos a crear tabla, le ponemos igual clic derecho, guardar y esta nueva tabla se va a llamar detalle. Tenemos que tener creadas las tres tablitas que van a ser las que, como que de las principales de una base de datos básica en un almacén comercial, ¿no? Entonces, me confirman si llegamos hasta ahí. Sí, profe. Ya tenemos creadas las tres tablitas. No, profe, a ver, ¿me puede decir cómo le creo? Ya estoy ahí en el... En la nueva base. Sí.
Ya, listo. Entonces igual, ¿no? En la primera tabla que aparece le damos clic derecho, le damos en guardar y le poníamos el nombre, ¿no? Que vendría a ser productos, le poníamos aceptar y eso, y ahí se nos crea la primera tabla, ¿no? En la siguiente, para crear la siguiente tabla, nos íbamos a la pestaña de crear, buscamos esta opción que dice tabla y de ahí nos creaba otra que salía como tabla 1, ¿no? Y así repetíamos el mismo proceso, ¿no? Clic derecho, guardar y le poníamos facturar, aceptar. Y de ahí creábamos otra tabla más y nos creábamos con el nombre de detalle. Aquí en la pestaña de crear tabla y ahí clic derecho, guardar. Hago haciendo abriendo otra tabla en Access. Claro, ajá. O sea, ya cuando le ponemos crear tabla, ahí ya se nos crea, automáticamente nos aparece como una nueva pestaña, ¿no? Cada tabla está en una pestaña diferente. Nos creamos productos, facturar y detalle. Crear tabla. ¿Y cómo le pongo el nombre? A mí solamente se me van generando tabla 1, tabla 2. Claro, ajá. O sea, ahí tenemos que estar en la tabla nueva, pues le damos clic derecho, guardar, y de ahí nos aparece una especie como de cajón. Y ahí en ese cajón ahí tenemos que darle el nombrecito. Ah, ya. Entonces de la primera le creamos como productos, a la segunda como facturar y a la tercera como detalle. Ya, los demás estamos bien hasta ahí. Ya, gracias. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces vamos a ir agregando los campos, ¿listo? Entonces vámonos al apartado de productos, vemos que esté marcado con el rojito y lo mismo que habíamos hecho, ¿no? Vámonos a la vista de diseño, ¿no? Clic derecho, vista de diseño y aquí nos agregamos el campo que nosotros vamos a utilizar ya. En este caso, como es producto, simplemente nos vamos a basar en el ID y le vamos a dar un nombre del producto, listo. Entonces aquí ponemos nombre, producto, listo. Aquí le pongo con el punto, no es el punto y coma, es el guión bajo, ¿no? Porque aquí los campos no pueden tener espacios, básicamente. Entonces, por eso les pongo con el guión bajo, porque si es que ponemos un campo con espacio, nos va a causar un conflicto, ¿no? Entonces, siempre lo pueden poner solamente, no, algo normal, no solamente nombre, si es que quisieran poner, pero para que sea más específico, le puse nombre, producto. Para que tenga una separación, le puse con el guión bajo, o ustedes lo pueden poner pegado, no hay problema. Pero eso sí, tengan en claro de que no podemos meter un espacio ahí, ¿no? Tiene que ser todo junto. Y eso es un parámetro para todos, ¿no? Cada uno de los campos que nosotros metamos no pueden tener espacio, sino que tienen que tener todo junto. Por eso normalmente son los campos de una sola palabra, ¿no? Pero a veces necesitamos esto para especificar un poco mejor de qué se trata, entonces usamos el guión bajo para que cause separación, ¿no? O si no, también podemos hacerlo todo unido, no hay problema. Entonces hasta ahí tenemos eso, el producto ya. Sí, profe. Ya, chévere. ¿Los demás también? ¿Todo bien? Sí, profe, está ahí, ya está. Ya, listo. Entonces igual, ¿no? Clic derecho y le guardamos, ya. Y ahora vámonos a la pestañita de facturar, ya. Y de igual forma, clic derecho y nos vamos a la vista de diseño. Tenemos inicialmente la misma opción, la del ID. Entonces, pero en este caso ya no vamos a utilizar el ID, listo, porque aquí en factura es como que no nos hace falta el ID ya. Aquí les voy a indicar cómo cambiar la clave principal a otra variable diferente, listo. Entonces, en este caso, escribamos aquí en vez de esto, escribamos el parámetro de fecha, listo.
En el nombre del campo va a ser fecha y en el tipo de dato, como hablamos de fecha, entonces obviamente va a ser la que dice fecha hora, ¿no? Entonces aquí la siguiente va a ser el número de la factura, ¿no? Que es básicamente, va a ser como que el ID, pero va a ser en un lugar diferente ya. Y en el número de la factura, pongámosle que sea como un texto corto, ¿listo? El siguiente campo va a ser la cédula. Este va a ser un número grande. Y por último va a ser el nombre del cliente, ¿no? Entonces aquí también, como les mencionaba, el mismo problema, ¿no? No tiene que haber espacio, ¿no? Por eso de igual forma uso el guión bajo, nombre, guión bajo cliente. Como hablamos del nombre, quizá como puede tener apellidos largos, entonces pongámosle como texto largo, listo. Hasta ahí estamos. Me confirma que tenemos todos los campos creados para indicarles cómo cambiar la clave principal. Profe, yo tengo aquí un inconveniente. En el momento que le estoy creando, no me deja en el ID escribir fecha, nada de lo que está en el nombre del campo. ¿Por qué? No debería haber ningún inconveniente. O sea, simplemente le damos un doble clic, le marcamos, le borramos y de ahí debería ya dejarnos escribir. Porque ahí me sale nuevo, pero no me deja. Pero estamos en la vista de diseño. Sí, le puse ver y vista de diseño. Y ahorita no? se me desplegó. Sí, ya se me desplegó. Ya, chévere. Los demás ya tenemos creados estos 4 campos. Ya, profe. Número de Sí, profe, ya está. Ya, chévere. Entonces les indico, ¿no? Entonces aquí inicialmente esto nos aparece si pueden ver que tiene como que el dibujito de ¿cómo se llama? Como que de la llave ahí, ¿no? Ah, sí. Entonces eso es lo que no queremos que nos aparezca, ¿no? Sino que tendríamos que quitarle tenemos que quitarle esa llave y ponerle que nuestra clave principal va a ser la factura, ¿no? Recuerden que la clave principal va a ser el identificador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que queda como fecha, va a causar conflicto, ¿no? Porque pueden haber varias facturas en un mismo día, ¿no? Entonces no es posible que la fecha sea nuestro identificador único, ¿no? Entonces nuestro identificador único tiene que ser el número de la factura, ¿listo? Entonces para esto aquí se me movió. Aquí tendríamos que estar en la pestaña de diseño, y cuando estamos aquí clic en fecha, vemos que aquí el apartado de clave principal es como que está sombreado, ¿listo? Entonces cuando está sombreado quiere decir que ese campo es la clave principal, ¿no? Entonces si le damos clic aquí en clave principal, vemos que automáticamente se desmarca, y aquí en fecha, donde antes nos aparecía aquí en el cuadrito, nos aparecía ese dibujo de la flecha, no nos aparece, ¿no? Y simplemente escogemos el nuevo campo donde queremos que se haga la clave principal, que viene a ser nombre de factura, marcamos la celdita, le damos clic en ¿no? como clave principal, y ya automáticamente ya se nos crea el gráfico, el dibujo aquí, ¿no? Y ahora esto nos viene a marcar que tanto número de factura viene a ser la clave principal de nuestra tabla, ¿no? Entonces básicamente eso ya. A veces que no queremos que esté en el campo número 1, podemos cambiarle la clave principal a otro lugar, ¿no? Simplemente desmarcamos la que viene por defecto y le cambiamos y escogemos que la clave principal sea la que nosotros escogimos, ¿no? Y le recalco nuevamente que hay que recordar que la clave principal es un identificador único, ¿no? Que no se puede repetir para que sirvan las relaciones, ¿no? Entonces ahí no tuvimos ningún problema cambiando la clave principal. En mi parte no. Chéverazo. ¿Los demás? No, profe, ya está cambiado ya. Ya, chévere. Entonces, ya, aquí en productos, y recuerden que también lo mismo, ¿no? Clic derecho y guardar en facturar, ¿no? Nos va a salir igual un mensajecito a veces. Simplemente le ponemos sí para que quede guardado, ¿listo?
Y lo mismo en producto, ¿no? Entonces aquí en producto antes estaba como el ID y le podemos cambiar el nombre a nuestra clave principal ya. En este caso, como es un producto, pongámosle que sea como un código, ¿listo? O sea, tenemos que sea el código. Y de igual forma pongámosle como un texto corto ya al código y le ponemos guardar. Eso le cambiamos en la partecita de productos ya. Llegamos hasta ahí. Llegamos ahí. Me confirman si estamos hasta ahí todo bien. Sí, Sí, profe. profesor. Ya, chévere. Entonces, bueno, ya tenemos, igual, ¿no? Le guardamos, ¿listo? Aquí vemos que tenemos que tener en claro cuáles son nuestras claves principales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos en productos, que es código, y tener en claro cuál es el tipo de dato, ¿no? En este caso viene a ser texto corto. Y lo mismo en facturar, ¿no? Tenemos que nuestra clave principal, en este caso, es el número de factura, y de igual forma es tipo de dato texto corto, ¿listo? Entonces esto hay que tener muy en claro, porque vamos a crear ya la tabla que está relacionada, en este caso viene a ser en detalle, ¿listo? Entonces en la clave relacionada, tal como les indicaba en un momento, que decía que les indiqué como que estaban las tablas de ese que les mostré el ejemplo de los tipos de gastos, que decía que el ID el identificador de la tabla también tiene que aparecer en la tabla en la que se relaciona, ¿no? Entonces este va a ser el caso, ¿no? Detalle va a estar relacionada tanto con productos como factura. Entonces también tienen que ver los datos tanto de la clave principal que viene a ser código en productos y en factura en fecha también tienen que duplicarse en detalle, ¿no? Y tienen que tener el mismo tipo de dato porque si no igual va a causar un problema, ¿no? Entonces igual ya ahora estando en detalle, entonces nos vamos igual nuevamente a vista diseño y nos creamos los campos que vienen a pasarse de las otras tablas, ¿no? Entonces nos traemos el code que proviene del productos y recuerden que estaba como tipo de dato, como texto corto y lo mismo nos pasamos también el otro factor que es N factura y también recuerden que también estaba como texto corto, ¿no? Eso hay que verificarlo. Nos pasamos los campos, tanto que habíamos colocado de clave principal en productos como en facturar, y en este caso nos lo colocamos en detalle, ¿no? Con el mismo tipo de dato, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí estamos. Nos pasamos CODI y N factura. Eso tienen que tener en cuenta de que sea igual, ¿no? El nombre y el tipo de dato del que tengan en las otras tablas, ¿no? Estamos hasta ahí. Sí, profe. Ya, antes de seguir aumentando los datos, entonces Sí, recuerden profe. que, ya, chévere. Antes de seguir aumentando los datos, entonces tenemos que también, aquí no tenemos una clave principal, ¿no? Porque este se trata de una tabla que depende de otras, ¿no? Entonces este que está como la clave principal por defecto le quitamos y en este caso esta tabla le vamos a dejar sin clave principal, porque esta ya no va a hacer que nuestras claves dependan en otra tabla, sino que esta tabla es la que va a recibir las claves principales de otras tablitas, ¿listo? Entonces le quitamos la clave principal, igual como habíamos hecho antes, ¿no? Le damos clic en el campo, que en este caso está en el de code. En la pestaña de diseño le desmarcamos el que dice clave principal y hasta ver que ya el dibujo no nos quede ahí, ¿no? Y ya una vez que tengamos quitada la clave principal, seguimos aumentando nuevos campos en este caso ya. En este caso como detalle, pongamos la cantidad de la compra
que en este caso, como hablamos de cantidad, tiene que ser un número. Ahora pongamos el precio, y aquí en precio hablamos de el precio de moneda, ¿listo? Entonces le ponemos el campo de moneda en la parte de precio. Y por último pongamos el campo importe, ¿listo? Le tengo hasta ahí un ratito porque el campo importe va a ser calculado, que les voy a indicar en este momento, pero entonces quiero que estén todos ahí para indicarles el campo calculado, ¿listo? Entonces hasta ahí, agregado tanto cantidad como precio, llegamos hasta ahí. ¿Estamos todo bien? ¿O alguna Sí, otra parte profe, también antes que repitan? hasta ahí llegué. Espérame un ratito, estoy haciéndole. Ya, no hay problema. Bueno, entonces les explico inicialmente a qué me refiero con el campo calculado, ¿listo? Entonces, con el campo calculado, lo que me refiero es a que aquí ya no va a ser ninguno de estos específicos que nosotros vamos a ingresar manualmente, ¿no? Sino que tal como lo dice su nombre, va a ser calculado, ¿no? O sea, vamos a meterle una especie como de fórmula que nos va a causar que cada vez que cuando metamos ciertos datos específicos, nos va a generar el cálculo automáticamente, ¿listo? Entonces, básicamente de eso se trata el campo calculado, que ahí ya no tendremos que meterlo manualmente, sino que ya que una vez que lo establezcamos la fórmula, nos va a dar el valor ya de forma automática, ¿no? Entonces, ahí no sé si Rocío ya se igualó hasta ahí. Ya está, ahí estoy, profe. Ya, chévere. Entonces, aquí en el apartado de importe, nos vamos aquí, buscamos en este caso me sale en la penúltima posición, la que dice calculada, listo. Le damos clic aquí en calculado y se nos va a abrir el siguiente cuadrito. Pero aquí me olvidé de esta. Cerramos esto. Es necesario guardar primero tenemos que guardar la tablita, ¿no? Entonces borremos un rato la fila de importe, le guardamos hasta mientras para que se nos quede registrado en el Access nuestros datos y de ahí sí le creamos importe, ¿no? O sea, hasta que tenemos precio moneda, le damos clic derecho guardar y ahorita sí creamos el apartado de importe, listo. Le borramos importe, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Marcamos clic derecho y le ponemos eliminar, ¿no? Sí, porque si no, no nos va a dejar hacer el cálculo. Tenemos que tener guardado todos los campos, tanto el de cantidad y precio, y de ahí le metemos el de importe. Entonces, hasta precio le ponemos clic derecho, guardar, y de ahí sí escribimos importe. ¿Listo? Profe, a mí no me deja. Que le aparece algún mensaje, pero borremos la Sí, columna de importe. O sea, marcamos la de importe y le eliminamos. Ahí sí, ese puede ser el inconveniente. Antes de guardar, borre la columna de importe y de ahí sí le guarda. no me deja nada. ¿Que le aparece algún mensaje diferente? Sí, el texto ya especificado me dice, no es un elemento de la lista. Se le quiere un elemento de la lista. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hasta Disculpe mientras, la interrupción, recién me estoy integrando. He tenido un problema con la computadora, no me conecté, recién acabo de conectar. listo. No hay problema. Estamos trabajando en Microsoft Access, ¿no? José, antes de eso, por si acaso, trate de cambiarle Ya. el tipo de dato de importe. Póngale ahí cualquiera, ¿no? Texto corto, número, cualquiera. O sea, no le dejen calculado, sino póngale en cualquiera de los otros. Y de ahí sí intente borrarle de nuevo. Falta un nombre en él.
campo dice, se ha detenido los datos o la descripción del campo sin especificar nombre de campo. No le sale un mensaje, algo como este, no. No, otro mensaje. Es que no, chuta, no entiendo el mensaje, o sea, no sé. Créele, por si acaso va a tocar crear otra vez la tabla de detalle a ver qué pasa. O sea, igual le Ya da lo clic de... solucioné ya. Ya lo solucioné ya, sí. Ah, ya, chévere. Ya avancé. Sí, sí, ya avancé. Entonces, bueno, antes no, hasta precio, le damos clic derecho y guardar. Y de ahí si nos creamos la pestaña de importe, ¿no? Entonces, no sé si hasta lo que antes de escribir importe le dimos en guardar. Hasta ahí estamos todo bien. Sí, todo bien A ver, hasta le ahí. ponemos importe y de ahí le guardamos. O antes Hasta del... antes de escribir importe le guardamos. O sea, hasta Ya, precio, ok. hasta precio, ahí le guardamos. Y ya una vez que esté guardado, ahí sí escribimos el importe. Ya, ok. Los demás sí llegamos hasta ahí. Sí, profe, sin Profe, ¿qué inconveniente. pasa si yo en la tabla de diseño no le puse diseño, sino detalle? ¿Cómo puedo yo cambiar el nombre de... ¿Hay cómo o no hay cómo? A ver, ¿cómo no le entendí la pregunta? A ver, hay una tabla en la que dice productos, facturar y diseño, ¿verdad? Pero yo Eh, en la el, tabla de el- diseño no puse diseño, sino puse detalle y yo tengo que cambiar. ¿Qué es lo más recomendaría? ¿Eliminar todo o si hay cómo cambiar el nombre de diseño? De el- detalle, donde yo le he puesto detalle. o sea, como detalle mismo Ah, ya, está. ahí está la opción cambiar nombre. Pero sí, el clic Ya, derecho de cambiar nombre, sí, sí hay chance. Pero como detalle mismo es la pestaña, igual se llama ah, detalle, ya, ¿no? ya. O sea, la pregunta era si yo le cambiaba a otro nombre que no era detalle, nada más. Sí, sí, pero igual es clic derecho aquí en el panel de la izquierda y cambiar nombre nomás. Ya, ok, correcto, gracias. Ya, entonces, bueno, ya sí tenemos guardado hasta precio y ahí sí escribimos importe y ahí sí le ponemos, escogemos como el campo calculado, listo. Entonces ahí sí en calculado, aquí nos debería, si es que ya teníamos todo guardado, aquí nos debería aparecer ya en la tabla las opciones el resto de opciones que presenta nuestra tabla, ¿no? El código, el número de factura, la cantidad y el precio, ¿listo? Entonces no sé si cuando ya ponemos el campo de calculado, aquí donde dice categorías de expresión, si nos aparecen los cuatro campos creados Sí, sí, anteriormente. sí me aparece. Ya, chévere. Los demás sí, todo bien. Si es que guardamos bien, no debería haber ningún problema. Los demás me confirman ahí. Todo bien. Ya, chévere. Entonces de Sí, aquí, profesor. Sí, profe. ya. Entonces de aquí hablamos del importe, ¿listo? Entonces de aquí cuando vamos a trabajar con el importe, hagamos que sea la cantidad por el precio, básicamente, ¿ya? Entonces, para no tener que hacerlo en cada uno un cálculo manualmente, hacemos que la tabla nos haga de forma automática. Entonces, simplemente le asignamos a la columna el tipo de dato calculado y en este caso hacemos el tipo de fórmula como la que les especifiqué, ¿no? Escogemos que va a ser cantidad por precio, listo. Entonces, de aquí escogemos en cantidad, le damos un doble clic y automáticamente aquí en la parte de arriba nos va a aparecer aquí el cantidad como entre corchetes, listo. Y como va a ser una operación de multiplicación, entonces le metemos el dato de multiplicación que viene a ser el asterisco. Ponemos la multiplicación y de ahí escogemos precio. Igual le damos un doble clic y nos aparece aquí, ¿no? Entonces esta cantidad entre corchetes por, que viene a ser el asterisco, y el precio, listo. Y simplemente le damos en aceptar y ahí ya va a estar el campo calculado ya. Entonces estamos
Estamos hasta aquí. Sí. Y ahí sí ya nos queda todo esto ya guardado, ¿no? Entonces igual si ponemos guardar, ahí sí ya no nos aparece ningún problema, ningún mensaje de error. Ya igual no, simplemente clic derecho, guardar y ya nos queda guardados los datos correctamente ya. Hasta ahí ya tenemos todos ya creado bien el campo de importe. Simplemente marcamos la cantidad multiplicado por el precio, ¿no? Le damos el clic, doble clic, ponemos el símbolo de multiplicación que es del asterisco y le damos doble clic en el precio y simplemente aceptar y ya tenemos guardado eso, ¿no? Igual ya cuando tenemos eso, detalle, guardar y tenemos ahí ya listo nuestro campo de importe, ya está como un dato calculado, ¿no? Ya estamos todos hasta aquí. Profe, pero a mí no me quedó guardado ahí como calculado como tiene usted, sino texto corto. Eh, no, entonces no ha de haber cogido bien el dato porque debe tener que quedar como calculado. Inténtele hacer de nuevo porque no debe quedar así. Tiene que tener Cantidad por precio, dijo, ¿no? cantidad por precio, sí. De ahí solo le pongo a aceptar, nada más. Ujú. No, no se puede establecer importe del tipo de datos calculado, Antonio. En serio. Sí. Pero no Es debería haber. imposible agregar este campo. Agregue un campo nuevo. Bueno, Elimine a la columna nuevamente y vuélvale a crear a ver si le deja, porque no entiendo por qué le aparece ese error, la verdad. Quizá debe ser por algún problema al rato de guardar, entonces elimínele y de ahí sí vuélvale a poner el calculado. O sea, le marca aquí, le pone eliminar fila y de ahí le vuelve a escribir importa y de ahí le coge calculado y hace nuevamente la operación. Profe, ¿y aquí va alguna contraseña o no? No. Le quitamos. ¿Cómo contraseña? No entiendo. O sea, en el lado izquierdo hay ese como un, ¿qué será? Pues Ah, como un botoncito de la la clave, clave la principal. clave principal me dice. Ajá. Ah, sí, no hay clave principal, porque como les mencionaba, es la tabla que depende de los otros campos, ¿no? Es por eso que nos trajimos tanto el campo de código como de factura, ¿no? Que son campos que provienen de tanto de productos, que aquí es la clave principal del código, y N factura, que es la clave principal de texto corto. O sea, básicamente esta es la tabla, la que les indicaba de relaciones, que hay una tabla que depende de los IDs, ¿no? De las claves principales de las otras tablas. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Nos trajimos los IDs de las otras tablas y aumentamos unos datos extras, ¿no? Es por eso que no tiene clave principal, porque depende de estas otras dos tablitas. No sé si ahí está respondida la pregunta. Sí, Ya, chévere. Entonces, bueno, para indicarles esto, como les mencionaba, son bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, ahorita ya nos trajimos los campos, pero todavía no les juntamos para que nos lea el programa, ¿no? Entonces, para que nos lea el programa, aquí mismo en la pestaña de diseño, tenemos que buscar este botón que nos aparece aquí que dice relaciones, visto que están como unas 3 tablas en triángulo. Y le damos clic y nos aparece esta nueva pestañita, ¿no? Que dice relaciones y nos aparece de una forma de esta manera, ¿no? Ahí en la misma pestaña de diseño, ¿no? Diseño y aquí por el lado derecho dice relaciones, ¿no? Que están unas tablas hechos como que triángulo, ¿no? Estamos aquí en el panel de relaciones. sí. Sí, estamos en relaciones, listo. Entonces,
Aquí lo que vamos a hacer es simplemente, si nos aparece de esta forma, en agregar tablas, lo que vamos a hacer es irles arrastrando al panel, ¿no? Entonces aquí tenemos detalle, factoría y productos, entonces simplemente les vamos arrastrando, ¿no? No me salió. No me sale el cuadrito de la... Del lado derecho. Al momento que pone relaciones, ¿qué le aparece? A ver, voy a volver a hacer. Es que a veces creo que es la opción del Ya me sale 2019. solo una tabla que dice tablas, detalle, factura y producto. Esas Es que, les voy llevando allá, les arrastro. ajá, ajá, es que a veces también por ¿Una versiones, por una o a todas? si es que puede todas, o sea, por ahí tendría que marcarle con el shift, ¿no? O sea, le va marcando escogiendo por el shift y de ahí simplemente le pasa Ah, ya. todo de una sola. Ajá. Pero también, o sea, bueno, como son pocas tablas, entonces por eso les pasé una por una, no hay problema. Entonces, bueno, aquí en este caso simplemente acomodémosle en la forma en la que debería irse relacionada, ¿no? Entonces recuerden que detalle es la que va a depender de las otras claves, ¿no? Tanto de producto como de facturar, listo. Entonces, para notar que depende de esta y tanto de esta, ¿no? Entonces aquí igual notamos, ¿no? Que es código que está tanto en productos y también tenemos el código en detalle que se va a juntar, listo. Y aquí tenemos el número de factura que también está como clave principal. Vemos que de igual forma aquí en las relaciones, ¿no? Nos indica también el dibujito cuál es la clave principal, ¿no? Y aquí tenemos creado también el número de factura y tenemos creado el resto de campos que nosotros nos hemos creado, ¿no? Nos aparece de esta forma y aquí es donde nosotros podríamos irle haciendo la relación, ¿listo? Pero ya esto les tendría que explicar ya con más calma, les explico el día de mañana, ¿listo? Entonces hasta aquí en relaciones, démosle un clic derecho, demos clic en guardar y dejémosle hasta ahí, ¿listo? También le guardamos el archivo general del documento, le tenemos guardado y dejémosle ahí para seguir trabajando el día de mañana, ¿listo? Profe, para que me salga todo lo de facturar, ¿en dónde me ubico? Ahorita le hice las relaciones, pero en el momento ya me salen los productos tal cual, el detalle igual, pero en facturar solo me sale ID. Pero sí le agregó todos los campos que ingresamos Sí, aquí. O sea, fecha, número de factura, cédula. Quizás se olvidó sí, de, ya. quizás se olvidó de guardarle. Entonces vuelva a la pestaña de facturar, A póngale ver, ya. clic derecho en guardar, pero ahí tendría que cargar nuevamente a la pestaña de facturar, ¿no? Ya cuando le guarda, ahí sí tendría que quitarle a la tabla y volverla a arrastrar. Y ahí sí le aparecería ya actualizado. Pero en la pestaña de facturar, guárdele y de ahí sí, ahí le debería Ya. aparecer actualizada en relaciones. Ah, sí, no le he guardado, gracias. Ya, listo. Entonces, bueno, esto ya le chequeamos más a detalle el día de mañana, listo. Entonces, alguien más que haya entrado, que entró después de lo que tomé la listita, por ahí creo que Pedro, creo que me había dicho algo. Sí, profe, por favor, fue divino eso.